Uno. Muy bien, hermanos. Hoy día vamos a ver el tercer y último estudio de este segundo nivel. Bien. ¿Quién recuerda los dos anteriores? ¿Alguno de los dos anteriores? ¿Quién recuerda? El primero fue, La verdad de Dios. ya, pero ese fue el nivel 1. En el nivel 1 tenemos la verdad de Dios, tenemos, eh, a ver, estoy confundido. Es verdad, es la verdad. Sí. Obedecer a la verdad, dice el Sebastián. Ya, conociendo la verdad, para ser más específico. Conociendo la verdad, ese hermano. Conociendo. Perfecto. Conociendo la verdad fue el primer estudio. ¿Qué vimos ahí? A modo de resumen, que la palabra de Dios es algo específico, ¿no es cierto? Y vimos, por ejemplo, que lo importante de la exactitud del mensaje. Nosotros no tenemos ninguna autoridad, no tenemos ninguna libertad para sacar o quitar alguna cosita según nos convenga o según nos parezca mejor. No, nosotros no somos los autorizados para quitar o sacar algo de la palabra. Solamente somos portadores. Si nosotros somos fieles portadores de la palabra de Dios, somos fieles portadores de lo que Dios ha revelado, nosotros estamos presentando y transmitiendo la verdad de Dios. Pero si nosotros modificamos, incluso con buena intención, da lo mismo, ni siquiera necesitamos que sea algo malo, solo algo distinto y ya no es la verdad de Dios. Entonces ahí, en conociendo la verdad de Dios, pusimos mucho énfasis en, por ejemplo, Primera de Pedro 4:11, que cuando Dios es glorificado es cuando hablamos conforme a su palabra. Somos específicamente portadores de su palabra. Juan 17:8, Jesús, orando al Padre, dice, la palabra que tú me diste les he dado. Es decir, Él no agregó ni quitó palabra alguna. Hay una exactitud en el mensaje. Y la promesa en Juan 8:31 al 34 es, los que permanezcan en mi palabra serán verdaderamente mis discípulos. Es decir, hay un requisito para ser un verdadero discípulo del Señor y es permanecer en su palabra. No apartarnos ni a diestra, no apartarnos ni a siniestra, ni agregar una palabra, ni quitar una palabra, sino permanecer en su palabra. Y la promesa, conocer una verdad que nos libra del pecado. Bien, entonces en ese primer estudio era observar en la palabra que hay una verdad específica que puede libertar al hombre de su pecado. Y no es cualquier verdad. Toda la Biblia, toda la revelación, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es verdad y palabra de Dios. Pero vimos varios ejemplos en los que los judíos eran conocedores, pero ellos seguían siendo esclavos del pecado. Entonces, para empezar, la verdad no la encontramos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento está como promesa. Y aportaba el hermano, recuerdo, Eduardo Villegas, que era un misterio. Bien, el misterio de aquella forma en que Dios libraría al hombre del pecado. El misterio de cómo Dios echaría abajo ese muro que separaba a la humanidad de Dios. Pero también yo lo presenté como una promesa, porque Dios estaba anunciando un nuevo pacto, estaba anunciando, ¿no es cierto?, un nuevo pueblo, no como el pueblo de Israel dice, sino un pueblo nuevo, que es la iglesia. Entonces, para allá iba apuntando. Ese fue el primer estudio. Y el segundo era conociendo, obedeciendo la verdad. Es decir, nosotros podemos llegar a conocer la verdad que nos libra del pecado, pero si no la obedecemos no nos sirve para nada. Yo puedo creerla. Yo puedo creer, por ejemplo, que hacer ejercicio me hace bien, pero si no hago el ejercicio, ¿voy a tener los resultados de hacer ejercicio? No. Solamente por creer que hacer ejercicio me hace bien, no voy a tener ningún beneficio de hacer ejercicio. Tengo que hacer el ejercicio. Tengo que entonces, acción, obedecer. Y eso lo podemos aplicar a todo.
Yo puedo creer que la comida me va a quitar el hambre, pero mientras no la coma, voy a seguir con hambre. Y así, a todo. Solamente creer, entender, aceptar, no es suficiente. Necesitamos hacer real, necesitamos obedecer, necesitamos practicar, aplicar. Y póngale usted la palabra que quiera, con la información tenemos que llevarla a obra para que ella haga lo que corresponde, para que ella eh, efectúe, ¿no es cierto?, los resultados que nosotros buscamos. Nosotros buscamos ¿qué cosa? Los efectos de hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, vida eterna. Dice que eh, esto estando creo que no lo vimos en el estudio anteriores, pero sí lo hemos visto en veces anteriores. Primera de Juan 2:17, si no me equivoco. Primera de Juan 2:17, sí, yo por lo menos en mi mente me acuerdo de eso. Dice que podemos permanecer para siempre si hacemos la voluntad de Dios. Este mundo pasa, sus deseos, dice, el deseo de la vanagloria, de los ojos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No es el que conoce solamente la voluntad de Dios, no es solamente entenderla, creerla, aceptarla, es hacerla propia. Si yo la practico, obtengo los beneficios. Si no, es solamente teología, solamente teoría, solamente conocimiento. Pero lo que a mí me va a, a proveer la promesa cumplida es el paso más allá, es aplicarla, es practicarla. Nosotros pusimos obedecer, es decir, primero conocemos la verdad y luego tenemos que obedecer la verdad, ¿no es cierto? La verdad de Dios que libra al hombre del pecado. Observamos, estudiamos que la Escritura le da un nombre especial a esta verdad que libra al hombre del pecado. En varias oportunidades le llama la verdad de Dios que libra al hombre del pecado, literal. Pero también vimos que hay una palabra específica. ¿Quién se acuerda de esa palabra mágica, maravillosa, extraordinaria? Empieza con E, termina con O. En el medio es Vangel. Ya, Evangelio. Bien. En Reina Valera, por ejemplo, la 1960, esta es una palabra transliterada. No es una palabra que tradujeron. La palabra evangelio viene del griego evangelion, que significa buenas nuevas, o novedades, o noticias, buenas noticias. Y la transliteraron. En vez de traducirla, la transliteraron. En versiones más modernas está traducida y ya no encontramos la palabra evangelio, encontramos la palabra buena nueva o los sinónimos que apunten a ello. A ver, si están poniendo atención, ¿qué otra palabra encontramos en la Biblia transliterada que no fue traducida? ¿Quién se acuerda? ¿Quién sabe? Iglesia. Ya, perfecto. La palabra iglesia. La palabra iglesia significa asamblea o reunión. Apunta a las personas y esa palabra la transliteraron. En griego se escribe con doble K de kilo, eclesía, y simplemente sacaron la doble K y pusieron una Y, iglesia. La transliteraron para poderla pronunciar mejor en lo que es el español. No la tradujeron. Pero es posible que en versiones modernas usted encuentre la palabra asamblea en vez de iglesia. Y así, por ejemplo, también la palabra bautismo y otras palabras más. Ya en traducciones modernas, en vez de evangelio, usted puede encontrar sumergir, inmersión, inmersir en agua, sumergir en agua. Entonces, volvemos al estudio de hoy que estamos viendo que la verdad que libra al hombre del pecado es llamada evangelio o buenas nuevas. Lo vimos, por ejemplo, como definición en Romanos 1:16. En Romanos 1:16, el apóstol Pablo dice, el evangelio es el poder que Dios usa para salvar al hombre. Lo dice literal. No hay nada que interpretar. Es totalmente explícito. El evangelio es el poder que Dios usa para salvar
a todo el que cree. ¿Por qué? Porque si una persona cree, va a obedecer. Pero es imposible obedecer una verdad, un mensaje, una buena noticia en este caso, que no hemos creído. Yo no voy a creer, perdón, yo no voy a obedecer algo que no he creído. Por ejemplo, dicen, mañana llueve, y si yo no creo, no voy a llevar paraguas, por ejemplo, o cosas por el estilo. Si yo creo, tomo acción, pero si yo no creo, no tomo acción. Entonces, por eso dice, el Evangelio o las buenas nuevas son un poder que Dios usa para salvar al hombre que cree. Entonces, todo esto está sobre la fe. Y fuimos, por ejemplo, a Primera de Corintios 15, versículo 1 al 4, donde, ¿cómo podríamos decir? Declara el misterio del Evangelio. Lo explica. Pablo dice, les voy a declarar el Evangelio que les prediqué, esas buenas noticias que ustedes creyeron, que permanecen en ellas, por las cuales asimismo sois salvos si no creyeron en vano. ¿No es cierto? Y le declara que el Evangelio consiste en 3 pasos fundamentales, que son la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y también estuvimos viendo Colosenses 2, versículos 11 y 12, donde declaran que el bautismo es la cirugía divina que extirpa el pecado por haber creído en el poder de Dios. ¿Qué poder de Dios? Obviamente que no otro que el poder que Dios usa para salvar. En los 3 pasajes estábamos hablando del mismo contexto, el Evangelio que salva, el Evangelio que salva, el Evangelio que salva. Estamos haciendo un resumen rápido para pasar al estudio de hoy. Colosenses 2, 11, 12 declara que el bautismo es un símil de la circuncisión. En el Antiguo Testamento, la circuncisión consiste en una cirugía menor en la que una parte de la piel es retirada y echada a la basura, fuera. Esa figura la toma el apóstol Pablo para decir que en la circuncisión de Cristo, es decir, en el Evangelio, es decir, el bautismo en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, Dios mismo toma nuestro pecado y lo echa fuera, lo corta como un trozo de piel y fuera, en el mismo símil. Bien, entonces con esos 2 estudios nosotros entendimos la importancia de ser fieles a la revelación de Dios y que hay una revelación de Dios específica que libra al hombre del pecado. Una persona puede estudiar mucho la Biblia, pero si no se encuentra con el Evangelio, no tiene el poder de Dios para ser salvo. Pero es promesa de Dios que todo aquel que lo busque lo va a encontrar. Entonces, si es promesa de Dios, no hay nadie que haya pasado por este mundo que se haya ido, si buscó de corazón a Dios, no hay nadie que no lo haya encontrado, que no haya conocido el Evangelio. ¿Quién se acuerda usted de personas como ejemplo? A mi mente viene Hechos capítulo 10, Cornelio. Cornelio era un romano y era devoto. Él creía en Dios. Dice que era generoso, buenas obras, etcétera. ¿Y qué hizo Dios? Le mandó a Pedro. ¿Qué más se acuerdan? El etíope. Eso. El Felipe y el etíope. ¿Dónde encontramos eso? Creo que en Hechos 9, si no me equivoco. Si no me equivoco, está en Hechos 9. Me corrigen ustedes si no es así. Iba el etíope, ¿no es cierto? Este funcionario de Candense. Y Felipe, ¿qué le dijo el Espíritu? Acércate al carruaje, anda a hablarle a él la palabra. Y le preguntó, ¿y entiendes lo que lees? Bueno, si nadie me explica, ¿cómo voy a entender? Y ahí dice que le comenzó a explicar el Evangelio desde esa misma escritura, que era Isaías, si no me equivoco, 55.
Dice, el siervo sufriente, dice, como cordero fue llevado, enmudeció, no abrió su boca. Le estaba hablando del Evangelio. Y él quería saber si el profeta estaba hablando de sí mismo o de otro. Y efectivamente estaba hablando de otro, del Cristo, del Salvador, que nosotros sabemos que es nuestro Señor Jesús. Y así, no sé si alguien recordará otro ejemplo, pero ya con esos dos, ya, ¿no es cierto? Tenemos por lo menos evidencia de que la persona que de corazón sincero busca la verdad de Dios, Dios cumple su promesa de que la encuentra. Ah, ¿a Saulo de Tarso podría considerarse igual? Claro, es un caso un poco más orientado a, ¿cómo podríamos decirlo? Él no estaba buscando la verdad realmente, él la consideraba encontrada, Ujú. pero Dios vio su sinceridad en ser fiel a esa verdad que él consideraba como verdad. Vio la honestidad de él, aunque él estaba en error, ¿ve? Entonces, Pablo no estaba buscando la verdad, él estaba defendiendo la verdad, pero la verdad propia. Y el mismo apóstol le escribe, por ejemplo, en Romanos 10, comienza con una declaración, Romanos 10 dice eh, que uno puede ser muy creyente en Dios, pero conforme a su propio pensamiento y no conforme a la verdad de Él. O sea, Él empieza a enseñar ahí en el capítulo 10 el mismo error que cometía Él. Y lo que Dios vio en Él fue su pasión, porque él sinceramente pensaba en Cristo como un charlatán, como un hereje, como todos los judíos que habían rechazado a Jesús. Pero él le dijo a Ananías, este va a ser instrumento útil, porque él lo hace, y el mismo Pablo lo declara, él lo hace por ignorancia. Por ignorancia lo hizo. Entonces al final lo que ve Dios es nuestro corazón. Aquí hay una persona que realmente quiere hacer mi voluntad. Puede estar en la ignorancia, puede estar equivocado o puede ser realmente un desconocedor. Entonces, Dios va a poner a una persona siempre en el camino de una persona que de corazón esté buscando hacer la voluntad de Dios. Bien, muy bien, pues, hermanos. Entonces, con este súper resumen, pasamos al estudio de hoy, que es, ¿quién se acuerda? Diciendo la verdad. No, el El pueblo pueblo de de Dios. Dios. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Vale? ¿Alguien lo dijo? ¿Quién fue? ¿Quién fue? La hermana Yana. Yo lo dije. La hermana Yana. Felicitaciones, hermanita. Está súper atenta la hermana. Muy bien, excelente. Hoy día vamos a ver el pueblo de Dios. Pero yo le había prometido una forma deductiva para Sí, comprender el Evangelio eso te va. y había quedado pendiente eso. Así que si es necesario, terminamos la forma deductiva. Yo le dije, hay dos maneras de deducir qué es el Evangelio, porque uno válidamente se puede preguntar, bueno, el Evangelio es el poder que Dios usa para salvar. El Evangelio son las nuevas o buenas nuevas de salvación, pero literalmente, ¿qué es el Evangelio? Y nosotros podemos deducir qué es el Evangelio por definiciones explícitas o por los efectos. Y la forma más fácil siempre, siempre, no solamente en la Biblia, sino que en todo orden de cosas, la forma más fácil de definir algo es por definición. Bien, y fue la forma fácil la que estuvimos viendo la semana pasada. Por eso estuvimos viendo versículos que definen lo que es el Evangelio. Por ejemplo, Romanos, Corinto, Colosenses, lo definen. Pero ahora vamos a ir a un pasaje, que es Romanos 6, donde lo vamos a deducir. ¿Qué significa deducir? Significa que el Evangelio es el Evangelio por lo que hace, por lo que provoca, por lo que puede realizar. Y el Evangelio, por todo lo que ya hemos entendido, nos liberta del pecado cuando lo obedecemos. El Evangelio es el poder de Dios. Entonces, tenemos que ir a pasajes que nos hablen de el Evangelio
obrando, ¿ya? Vamos a ver, por ejemplo, Romanos 6, pero usted se va a dar cuenta que también esto es exactamente lo mismo yendo a Hechos capítulo 2, en donde ni siquiera existe, ni siquiera aparece la palabra evangelio. Pero nosotros podemos deducir algo por definición, que es casi dogmático, pero también, segundo, y es la que me gusta más a mí siempre, por deducción. ¿Bien? Por deducción. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ir, hermano, a capítulo 6 de Romanos. Capítulo 6, ahí ustedes pueden ir a sus Biblias digitales, a sus Hermano, Biblias. Sí, diga, hermano Luis. ¿cómo entiende usted la diferencia entre deducción e interpretación? Mm, ¿Qué diferencia podríamos hacer? A ver. Siendo fino, interpretación es una palabra muy amplia y se presta a veces para opinión. ¿Ya? Hay personas que dicen, la Biblia tiene distintas interpretaciones, pero eso es una mentira. La Biblia no tiene distintas interpretaciones. Por ejemplo, si yo me voy al pasaje en donde dice no robarás, ¿cómo puedo tener varias interpretaciones? No puedo. Entonces las personas en general usan la palabra interpretación para referirse a opiniones. Y es verdad, la Biblia da para una infinidad de opiniones, pero no interpretaciones. Realmente en los más de 30 años que llevo estudiando la Biblia, son muy pocos los pasajes que pueden dar lugar a una ambigüedad. Son muy pocos. Y normalmente son debido a traducciones deficientes. ¿Mm? Claro, Son cosas que se perdieron, por ejemplo, por un tema cultural, de que cuando el escritor escribió daba por entendido algo que nosotros no hemos entendido 2000 años después, por ejemplo, ¿ya? Entonces la palabra interpretación se usa mucho como sinónimo de opinión y eso es mentira porque interpretación correcta de la Biblia no tiene nada que ver con una opinión personal o una opinión de un tercero. Entonces yo prefiero usar la palabra deducción, porque si yo voy a deducir, no puedo deducir varias cosas lo único que puedo deducir es lo que me está presentando el pasaje. Entonces, por eso uso la palabra deducir en vez de interpretar. Pero en el buen sentido, interpretar y deducir viene a ser prácticamente sinónimo. Ahí no sé si le aclaré un poquito la duda. sí. Igual en general la gente tiende a sacar las cosas de contexto y por eso malinterpreta lo que uno puede deducir si lee el capítulo o el contexto completo. Exactamente, Opinión. exactamente. Al final, una correcta interpretación es lo mismo que una deducción. ¿Ya? Perfecto. Entonces ahora vamos a ver por deducción el Evangelio. Nosotros ya sabemos lo que provoca. Provoca, por ejemplo, perdón de pecados, reconciliación con Dios, nos hace libre, etcétera. Ya sabemos lo que el Evangelio hace. Entonces vamos a deducir qué es a través de los efectos. ¿Ya? Mm, Quizás vale la pena el ejemplo. Si no lo entienden, no importa, ya no pasa nada. Eh, Está muy de moda el tema de los agujeros negros hace años, principalmente porque nadie sabe lo que son. Y dicen que no se pueden ver. Entonces, ¿cómo? No sé si alguno de ustedes saben cómo los detectan. Si no, no pasa nada, no importa. La ciencia dice que los tienen que detectar por los efectos que producen en su entorno. Por ejemplo, algo girando alrededor de nada que ven, por ejemplo. Entonces se deduce que ahí hay un agujero negro porque hay materia girando alrededor de algo que no se ve. Ah, entonces es un agujero negro. ¿Ven? Entonces nosotros, más o menos la misma lógica, vamos a verlo con el Evangelio. ¿Qué, qué es el Evangelio? Algo que provoca, en vez de que la masa gire alrededor de él, el Evangelio provoca salvación. El Evangelio provoca liberación espiritual. Bien, vamos a ir a Romanos 6 y vamos a ver
lo que yo llamo, esto no lo van a encontrar en ninguna palabra, no es una palabra de teología oficial, es una palabra que inventé yo. Yo a esto le llamo regresión. Vamos a ir leyendo hacia atrás, vamos a hacer una regresión, porque lo normal es leer el capítulo siempre desde el versículo 1 en adelante. Nosotros lo vamos a ver al revés. Y van a ver qué interesante. Como decía mi abuelita, y yo creo que las personas antiguas, dice, se lo sabe al revés y al derecho. ¿Han escuchado ese dicho? Sí. Ya, pues. Entonces el capítulo 6 de Romanos usted se lo va a saber al revés y al derecho. Al derecho ya se lo sabe, ahora se lo va a saber al revés. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ir al versículo 23, donde termina este capítulo. Romanos 6, 23. El último versículo. ¿Qué dice la palabra en este versículo? Dice, la paga del pecado es muerte. Nada nuevo, lo vimos, ¿no es cierto? El hermano Esteban nos está repasando el nivel 1. El pecado produce muerte espiritual, separación de Dios, esclavitud, etc. Dice, la paga del pecado es muerte, pero, la dávida o el regalo son sinónimos, palabra antigua, pero el regalo de Dios es vida eterna en Jesús, Señor nuestro. Fíjense que el pecado es muerte, pero en Cristo tenemos vida eterna. ¿Qué vemos ahí? Un contraste. El único contraste de pecado y muerte es evangelio. Evangelio. El evangelio produce vida donde había muerte, liberación donde había esclavitud. Bien, vamos devolviéndonos y vamos a ver 3 versículos. 22. Vamos a ver 3 ideas. Perdón, me equivoqué. Vamos a ver una idea en 3 versículos. Eso nos da a nosotros énfasis. Cuando en un pasaje vemos 3 veces que el escritor le pone 3 veces, uno dice, ¿y para qué lo dijo 3 veces? Énfasis, ¿ya? Y fíjese el 22 lo que dice. Pero ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Fíjese el versículo anterior al que estuvimos viendo, que es el contraste. Así como el pecado produce muerte, el regalo de Dios produce vida eterna. Y obviamente que aquí el regalo no puede ser otra cosa que el evangelio, porque es lo único que Dios usa para salvar al hombre del pecado. Y el pecado, si el pecado lleva al hombre a muerte, el evangelio lo lleva a vida eterna. Y el versículo inmediatamente anterior, el 22, fíjese, el tiempo verbal dice, ahora que habéis sido libertados del pecado, ¿qué eran ellos antes? Esclavos del pecado, porque hablan tiempo pasado, ya pasado, pero lo fueron, ya no lo son. Algo hicieron ellos para dejar de serlo, ¿no es cierto? Algo hicieron, pero lo eran. Versículo 22. Habéis sido libertados del pecado. Y fíjese que porque fueron libertados del pecado, ellos pueden tener como fruto la santificación y vida eterna. Entonces es imposible alcanzar santificación y vida eterna si primero no somos libres del pecado. Y uno se pregunta, ¿y cómo uno puede ser libre del pecado? Evangelio, evangelio, evangelio. Pero todavía no nos define nada, pero nos va llevando. Versículo 18. Énfasis. Y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Dijo lo mismo, pero más comprimido. Versículo 18. Ellos fueron libertados del pecado. Y como consecuencia, pasaron a ser siervos de la justicia. Esta misma idea, versículo 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado,
¿Se da cuenta? El énfasis de Pablo es, ustedes eran esclavos del pecado. Ustedes estaban bajo el yugo del pecado. Ustedes iban a sufrir las consecuencias del pecado. Pero algo pasó. Algo pasó. Porque él lo dice en tiempo pasado. Erais. Eran en otro tiempo. Y aquí, fíjese cómo termina el versículo 17. Bueno, voy a leerlo entero mejor para no perder la idea. Dice el versículo 17. Pero gracias a Dios, es decir, esto es algo que viene de Dios. Aunque erais esclavos del pecado, frase entre comas, explicativa. Habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina que os transmitieron, o como dice la versión anterior, a la que fuiste entregado. Pero en cualquiera de las dos versiones, la más reciente o la más antigua, está diciendo que ellos fueron libertados del pecado cuando obedecieron una enseñanza. La palabra doctrina simplemente significa enseñanza. Doctrina, enseñanza, usted lo busca en el diccionario, lo mismo, ¿ya? Ellos dejaron de ser esclavos del pecado, dejaron de estar bajo el yugo y las consecuencias del pecado cuando obedecieron, ¿qué cosa? No, dice una forma de doctrina. ¿Se da cuenta? No una doctrina literal, sino una forma de doctrina. Pero lo que sí sabemos es que ellos tuvieron que obedecer una enseñanza. Estamos todos de acuerdo ahí, ¿verdad? Ellos dejaron de ser esclavos del pecado cuando obedecieron una enseñanza. Yo les pregunto a ustedes hasta aquí, ¿qué enseñanza habrán obedecido? No puede ser otra. El Evangelio. Lo único, exacto, lo vimos en Pedro, lo vimos en Romanos, lo vimos en Corintios, lo vimos en Colosenses, y podemos verlo en Hechos, lo vimos en varias partes, ¿ya? Lo único que puede librarnos del pecado es el Evangelio. Entonces ellos, lo que obedecieron de corazón, dice aquí, no puede ser otra cosa que el Evangelio. ¿Y por qué yo digo tan fehacientemente que tiene que ser el Evangelio? Porque la Biblia presenta el Evangelio como lo único que puede salvarnos del pecado. Fíjese que cuando Pablo habla del Evangelio, por ejemplo, Romanos 1:16, dice, el Evangelio es el poder de Dios, no es uno de los poderes de Dios para salvar al hombre. Y eso usted lo va a ver en todo el Nuevo Testamento. El Evangelio es el poder exclusivo de Dios para salvarnos. Así como es exclusivo el mediador, así como hay un solo espíritu, así como hay un solo Padre, una sola iglesia, etcétera, un bautismo, etcétera, todo es uno. También el Evangelio es uno. Y si no, usted va ahí, cuando Pablo habla de un bautismo, un solo Evangelio. Bien. Y para ser más estricto, y con esto termino este paréntesis, usted va a Gálatas 1, versículo 6 al 9, y dice que cualquiera que le ponga o saque una letra a este evangelio sea maldito. Sea maldito. Sea expulsado de la iglesia. Sea anatema. No hay dos evangelios, sino que hay personas, dice, que quieren pervertir el único y exclusivo mensaje de salvación. Bien, teniendo claro eso, volvemos aquí al versículo en el que estamos, 17, y ellos obedecieron de corazón una enseñanza. Y si la consecuencia, si el efecto fue ser libre del pecado, y sabemos que lo único que libra al hombre del pecado es el Evangelio, lo único que ellos pudieron haber obedecido como enseñanza fue lo relacionado con el Evangelio. Bien, vamos bien hasta ahí, todo unánime, consulta, inquietudes, ahora es el momento, porque ahora va a pasar a la respuesta. Estamos deduciendo qué es el Evangelio, pero por inferencia, por deducción, por los efectos que produce. El Evangelio es el Evangelio porque salva. Si algo no salva, no es el Evangelio, aunque sea una verdad de Dios. Toda la Biblia son verdades de Dios, pero
no cualquier verdad de Dios es el Evangelio. El Evangelio es una verdad específica. ¿Ya? Sigamos. Fíjese lo que dice el versículo 8. Vamos hacia atrás. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿A qué le huele esto? Morir con Cristo para vivir con Cristo. Es uno de los pasos del Evangelio, ¿cierto? ¿Se acuerda que Pablo en 1 Corintios 15, los primeros versículos, él declara que el Evangelio consiste en 3 eventos: la muerte, sepultura y resurrección de Cristo? Y aquí está hablando de versículo 8. Si morimos con Cristo, también viviremos con Él. Necesitamos morir con Cristo para vivir con Cristo. ¿Se entiende eso, hermanos? Si no morimos con Cristo, no vamos a vivir con Cristo. ¿Se entiende eso? Amén. Versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Nuestro viejo hombre. No sé si usted alcanzó a darse cuenta de lo que dice aquí, pero Cristo estaba solo en la cruz, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. La cruz, o usaron la cruz de Cristo para poner a otra persona encima de Cristo. ¿Ah? Cristo estaba solo en la cruz, po. Habían otras personas a un lado y al otro lado, pero estaban en otra cruz. Ellos no fueron crucificados con Cristo, sino junto a Cristo, que es distinto. Es distinto, como dice el dicho. Cambia. ¿Ah? Cristo estaba en su cruz y cada persona estaba en su propio cruz, en su propio madero. Pero fíjese lo que dice aquí el versículo 6. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Si usted se dio cuenta en el 8, dice que necesitamos morir con Cristo. Y aquí en el versículo 6 dice que necesitamos ser crucificados con Cristo. Ahora lo difícil es, ¿cómo yo muero con Cristo si Cristo murió hace 2000 años? Llegué tarde. ¿Cómo puedo ser crucificado con Cristo si yo llegué recién? Llegué tarde. Sigamos. Versículo 5. Si fuimos plantados juntamente con Cristo en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Hermano, si no somos, dice aquí, juntamente con Él, sembrados en la semejanza de su muerte, no vamos a ser semejantes con Él en su resurrección. Las 3 ideas apuntando a algo específico. Necesitamos morir con Cristo, ser crucificados con Cristo, estar, palabra clave, en la semejanza, dice aquí, de la muerte de Cristo, la semejanza de la muerte de Cristo. Y como esto es una regresión y ya se nos van acabando, nos quedan 4 versículos, ¿a dónde creen ustedes que vamos a encontrar la respuesta? En los que nos quedan. Mire, fíjense los 2 anteriores, versículos 3 y 4. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Cuando una persona es bautizada en Cristo, es bautizada en su muerte. Participa con Cristo en su muerte, está siendo crucificado con Cristo, en la semejanza de su muerte. No literalmente que tengamos que haber estado siendo crucificados en el mismo madero y muriendo juntamente, simultáneamente, con Él en forma literal. Dice, por ejemplo, lo que estuvimos viendo, ¿no es cierto? Cuando dijo Doctrina aquí 17, segunda parte del 17, habéis obedecido aquella forma de doctrina, una forma. Aquí está hablando una semejanza. Semejanza, hermana Valeria, significa una forma que asemeja, ¿ya?
no es literal, es una semejanza. ¿Y qué está declarando el versículo 4? Que cuando somos sepultados con Él para muerte con el bautismo, estamos haciéndolo en semejanza de su muerte. No morimos literalmente, no necesitamos morir literalmente, necesitamos morir en la semejanza de su muerte. Eso dice el versículo 4. Somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo. Pero nadie se muere físicamente por ser bautizado, ¿no es cierto? Sino que es una figura, hermana Valeria, hermanos que oyen, es una figura, ¿ya? No es literal, ¿ya? Y el propósito, versículo 4, a fin de que como Cristo resucitó, también nosotros andemos en vida nueva. ¿Bien? No entiendo la pregunta, hermano Luis. Pregunte nomás, no hay problema. No, digo que semejante igual se podría decir que es un sinónimo de parecido, Claro, que se lo, parece. lo importante es entender que es una figura, ¿ya? No es literal. Hay un lugar, bueno, al menos un lugar en donde literalmente hay una fiesta una vez al año en donde crucifican a las personas ahí un rato con unos clavos. Ya, si el que se acuerda alguien de dónde me lo dice, se me fue Filipinas. Uy, se acordaba, acordamos al mismo tiempo, chócale. Filipinas, en Filipinas lo entienden literal, pues entonces literalmente en un palo ahí clavan a las personas un rato. Eso no lo enseña la Biblia. Es una Pero los católicos igual hacen eso, po. Como que en la Semana Santa parece que hacen como, tratan como de revivir ese momento y hacen que una persona se disfrace de Jesús y camine y cargue como una cruz y toda la cuestión. Ya, pero eso no sería literal, también sería una figura, porque él está representando algo, pero si literalmente le dan azotes, le destruyen la espalda, Ah, ya, ya, ¿entiende? Es una figura, o sea, él después de hacer ese acto se va. es una actuación, po. Y Sí, pues, en Filipinas le exacto. pegan de verdad. Sí, pues. Sí, Ya. son de verdad los claves. No, sí. Yo encuentro que es una falta de entendimiento. Lo entienden mal y lo practican mal. Lo que hacía Pablo. Pablo entendía mal, practicaba mal, pero lo hacía de corazón, entonces Dios intervino. Versículo estamos en el 4. Fíjese lo que dice en el 3. Con el 3 vamos a terminar. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Se da cuenta que cuando leemos de atrás hacia adelante, empezamos con la respuesta y avanzando hacia atrás, llegamos a la fuente, al origen de estos efectos. ¿Cierto? No sé si se entendió, lo voy a decir de nuevo. Nosotros empezamos por los efectos de algo, que son los efectos que buscamos. Perdón de pecado, salvación. Y al leer desde atrás hacia adelante, empezamos a buscar la fuente, el origen de estos efectos. ¿No es cierto? Así como nosotros sentimos calentito, ah, vamos buscando la estufa. O si tenemos calor, andamos buscando un aire acondicionado. Bueno, aquí nosotros estamos buscando salvación, liberación del pecado, santidad en Cristo, no por nosotros mismos. Y empezamos a leer hacia atrás y llegamos a la fuente de esto. Y quizá alguien que no ha leído este pasaje dijo, vamos a llegar al Evangelio, a la palabra. No, no. Fíjese que aquí en el capítulo 6 no aparece la palabra Evangelio. Por eso es deductivo. Si el Evangelio es el Evangelio por lo que hace, entonces aquí estamos hablando de qué? De obedecer el Evangelio. Cuando una persona se bautiza, es un símil, una figura o una semejanza de lo que fue la muerte física del Señor Jesús, su sepultura
y resurrección. No es literal. Pero la consecuencia, como lo estuvimos estudiando la semana pasada en Colosenses 2, 11 y 12, la consecuencia de creer en el poder de Dios, el resultado es limpieza de pecado, libre de pecado. Y yo le dejo de tarea que usted vea el capítulo 2 de Hechos en forma regresiva. Léalo para atrás. No lo lea, mire, no es tan largo tampoco. Claro, es más largo que quizá estos son 23, el otro tiene 47, creo. Pero puede empezar incluso del 38. Pero hágalo tranquilo. Tiene toda la semana hasta el otro estudio, porque, bueno, por tiempo ya vamos a dejar el estudio del pueblo de Dios, obviamente, para el otro viernes, ¿ya? Así que, Dios mediante, yo voy a cortar la grabación y queda la tarea de hacer este mismo ejercicio, hermanos, con el capítulo 2 de Hechos. Vaya de atrás para adelante, también va a encontrar personas que fueron añadidas aquí al pueblo de Dios, a la iglesia. Y uno se dice, ¿y qué hicieron estas personas para ser añadidas? Y empezamos a devolver y llegamos a la primera parte y ahí está la respuesta, no se la voy a dar. Haga la tarea. Bien, ahora sí cortamos el video.